Hola, mi nombre es Paola Romero y soy interna rotativa del Hospital Bozán. Ahora vamos a hablar de hernias abdominales. Vamos con unas definiciones. La hernia es la protrusión del contenido abdominal a través de un orificio anatómico natural englobando todas las capas de revestimiento. Hay que diferenciarlo de las eventraciones. Las eventraciones son la protrusión del contenido abdominal, pero a través de un orificio adquirido, generalmente una cicatriz quirúrgica. Hay varios factores de riesgo que tenemos que indagar para ver si un paciente es más propenso a tener hernias en la cavidad abdominal. El principal riesgo es el paciente de sexo masculino, como ya vimos, son más propensos a tener hernias inguinales. Tenemos que indagar sobre la actividad laboral o física, averiguar si el paciente está levantando mucho peso. Además, tenemos que ver factores que incrementen la presión intraabdominal, como la obesidad, el estreñimiento crónico, y también en enfermedades como EPOC, en pacientes que fuman. Tenemos que indagar sobre historia de tabaquismo. También tendremos que indagar factores que hagan más vulnerable a la pared abdominal, como reparaciones quirúrgicas previas, malnutrición, si el paciente ha tenido infecciones en la herida quirúrgica o algún trastorno del tejido conectivo. Anatomía de las hernias. Las partes del saco herniario son la boca o anillo, por donde protruye el contenido abdominal, el cuello, el cuerpo y el fondo. La diferencia también entre la hernia y la eventración es que esta boca o anillo en la hernia va a corresponder a un agujero anatómico y en la eventración a una herida quirúrgica. En el esquema de la derecha podemos ver cómo una asa intestinal, en este caso el intestino delgado, está protruyendo por este orificio. La parte proximal del intestino puede encontrarse obstruida y la parte distal colapsada. Se puede clasificar a las hernias de diferentes maneras. Según su condición, las hernias pueden ser reductibles o irreductibles. Las hernias reductibles quiere decir que se puede reintroducir en la cavidad abdominal. Estas pueden ser coercibles o incoercibles. Coercibles quiere decir que se reduce y no se vuelve a protruir fácilmente en el mínimo esfuerzo. Y las incoercibles, que es todo lo contrario, que se reducen, pero sí vuelven a protruir con el mínimo esfuerzo si el paciente se levanta o cambia de posición bruscamente. Las hernias también pueden ser irreductibles, eso quiere decir que no se puede reintroducir en la cavidad abdominal, y estas pueden ser incarcerada o estrangulada. Encarcerada cuando después de cumplir todo el protocolo para reducirla, no se puede volver a introducir. Y estrangulada significa una hernia encarcerada que presenta isquemia del contenido del saco, o sea que hay compromiso vascular del mismo. Según su localización, las hernias de la cavidad abdominal pueden dividirse en hernias de la pared abdominal, hernias inguinales y hernia femoral. También hay un grupo de hernias raras donde está la hernia perineal, la de Spiegel, la obturatriz, la lumbar, y esta representa un pequeño porcentaje de las hernias. La mayoría de las hernias corresponden a las hernias inguinales con un porcentaje del 75 al 80%. Después de estas vienen las hernias umbilicales, las hernias crurales, las hernias epigástricas. En las hernias de la pared abdominal tenemos a la hernia epigástrica. La hernia epigástrica está situada en la línea media por encima del ombligo. Las hernias son aquellas que protruyen a través del ombligo y se encuentran especialmente en pacientes obesos, embarazadas o pacientes con ascitis. La hernia de Spiegel es una de las hernias raras.
y aparece en la línea semilunar de Spiegel entre el músculo recto anterior y las vainas de los músculos anchos del abdomen. Cabe mencionar que las hernias inguinales son más frecuentes en hombres y las hernias crurales o femorales más comunes en las mujeres. Las hernias inguinales se pueden dividir en hernias inguinales indirectas o directas. Las directas pasan a través de una zona debilitada de la fascia transversalis, donde las asas atraviesan el triángulo de Hesselbach medial a los vasos epigástricos. Las indirectas, las más frecuentes en ambos sexos, pasan a través del orificio inguinal por dentro del conducto inguinal y del cremáster, y estas pasan lateralmente a los vasos epigástricos y al ligamento de Hesselbach. Aquí hay algunas características que nos pueden ayudar a diferenciar una hernia inguinal directa de una directa. La indirecta va a acceder al conducto inguinal por el orificio inguinal profundo, mientras que la directa por la pared posterior del conducto. Las hernias inguinales indirectas llegan al escroto fácilmente, mientras que la directa muy raramente lo hace. La estrangulación es más frecuente en las indirectas que en las directas y, como ya mencionamos antes, la situación con los vasos epigástricos en la indirecta va a ser lateral, mientras que en la directa va a ser medial. Con respecto a la patogenia, generalmente la causa o la etiología de la inguinal indirecta es de origen congénito, mientras que en la directa se debe a una debilidad muscular de la fascia transversalis. La hernia femoral o crural son más frecuentes en mujeres. En la exploración clínica a veces no son tan fáciles de distinguir de las hernias inguinales. Protruyen debajo del ligamento inguinal a nivel del triángulo de Scarpa, y estas hernias son más frecuentemente las que se complican debido a que el anillo herniario es más rígido. Y aquí podemos ver algunas diferencias con la hernia inguinal. Como ya sabemos, la hernia inguinal es la más común y la hernia crural o femoral solo se da del 3 al 6% de todas las hernias. Como ya dijimos antes, es más frecuente en mujeres en la quinta y sexta década de la vida, más frecuentes del lado derecho y pueden ser bilaterales en un 14%. La clínica de la hernia puede variar según su condición. Si la hernia no está encarcelada o estrangulada, esta puede ser asintomática, puede tener síntomas vagos y puede el paciente solo tener la percepción del bulto en la parte abdominal. Si esta está encarcelada y no puede reducirse, puede ser una causa de obstrucción intestinal, como vimos en la gráfica anterior. Una hernia que sí está estrangulada puede provocar dolor constante de gran intensidad que va creciendo, generalmente provoca náuseas, vómitos, y la hernia puede ser dolorosa la palpación, la piel sobre la hernia puede estar eritematosa, puede tener síntomas de peritonitis como dolor a la palpación difuso, defensa muscular y dolor a la descompresión. Porque en la estrangulada tenemos compromiso vascular y puede haber un peligro de necrosis. El diagnóstico de una hernia abdominal es clínico, por eso se necesita la exploración física completa y dinámica con maniobras de Valsalva, se necesita que el paciente esté en bipedestación y se debe realizar el ombligo, la región inguinal, el triángulo femoral y cualquier cicatriz que esté presente. También nos podemos ayudar de métodos diagnósticos de imagen, como por ejemplo el eco y la tomografía, para valorar bordes musculoponeuróticos del efecto de la pared para la planeación quirúrgica o si tuviésemos alguna duda diagnóstica. En cuanto al tratamiento de las hernias ventrales, si estas son sintomáticas, el tratamiento es quirúrgico. Por lo general, las hernias en la región inguinal deben repararse por el alto riesgo de estrangulación. En los hombres, las hernias inguinales asintomáticas se podrían observar y si aparecen síntomas se puede programar una cirugía de reparación. Una hernia encarcerada o estrangulada de cualquier tipo requiere una reparación quirúrgica urgente.
La reparación puede ser a través de una incisión convencional o por vía laparoscópica.